Bueno, para la pregunta uno nos exigía o nos pedía que observáramos si el bloque iba a caer a una distancia máxima bueno, mayor a 70 metros. Entonces, para poder contestarle a esta pregunta, primero teníamos que observar un diagrama. Teníamos que realizar un diagrama y observarlo. Pues aquí se muestra, eh, caía a una distancia de 730 metros a 84 grados. Va a ser la distancia horizontal a la que iba a tener. Caía en un tiempo de 5 segundos en una plataforma con una viga. Aquí se muestra de longitud de 8 metros, peso de 200 newtons. Entonces lo que nos pedían, gracias a estos datos, es saber cuál era el desplazamiento en X. Entonces lo que primero tuvimos que obtener era la velocidad en Y. La velocidad de Y se obtuvo gracias al despeje de la fórmula de aceleración constante, donde YF es igual a Y o más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de aceleración de t al cuadrado. Pues ya, esto nos dio un resultado de 121.5 metros sobre segundos al cuadrado, donde después tuvimos que observar en un gráfico un poquito más pequeño y simple, pero muy funcional, donde ocupábamos la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, teníamos ya la velocidad en Y, pero queríamos conocer la velocidad inicial para poder observar el desplazamiento en X. Entonces, para poder obtenerlo, se colocó ese pequeño diagrama donde se reconoció que velocidad en Y era un cateto adyacente. Entonces se calcularía un coseno que se muestra aquí y no caer en un error. Entonces se despejó la velocidad inicial y obtuvimos que velocidad inicial en Y es igual a coseno, bueno, velocidad es igual a velocidad en Y sobre coseno de teta. Y pues aquí se obtuvo un resultado de 229.28. Después, esta velocidad en X nos dio un 194.44 y pues tomando esto se puede simplificar y pues nos dio una distancia de 972.2. Entonces sí excedía el recorrido de 70 metros. Entonces mi afirmación es que sí, gracias a lo que ya realicé. Y pues para poder responder a la pregunta 2 se utilizó la fórmula de torque, donde nos pedían que si el torque disminuiría más de 10%, entonces aumentándole un 50% al coeficiente de drag. Aumentándole un 50% al coeficiente de drag, sí se puede aumentar más, se puede disminuir más del 10% en el torque, sí es válido. Para responder a la pregunta 3, para involucrar la resistencia del área se tiene que utilizar el coeficiente de drag. Esta es una constante. Este nos dará la posibilidad de utilizar fórmulas como Fd es igual a coeficiente de drag por velocidad al cuadrado y Fg menos Fd es igual a ma. Eh, También la gráfica que utilicé es esta, donde se muestra la relación de la velocidad en una cantidad de tiempo que está en X y la distancia, este es el desplazamiento que está recorriendo. Entonces se observa que al principio está cayendo con una velocidad muy grande. Entonces al caer a una velocidad muy grande estamos viendo que en ese momento no desplegó el paracaídas hasta después de los casi llegar a los 6000. Entonces se ve que aquí su resistencia del aire fue mayor, entonces empezó a disminuir muy poco, entonces alcanzando ver esto. Para responder a la pregunta 5 hice un pequeño texto, bueno, la 4 y la 5. La respuesta 4 sería que reducir la velocidad al 50%, esa es la respuesta, reducir la velocidad al 50%, ya que esto se está elevando al cuadrado. Afecta más al resultado de la fórmula de la fuerza de drag. Si cambiamos el coeficiente del cambio es mínimo, entonces la respuesta es la velocidad al 50%.
Para la respuesta 5, el algoritmo estaría ocupado por fórmula de fuerza de drag, velocidad en X y Y, desplazamiento X y Y, donde cada una tendrá una relación con la otra. Fórmulas como velocidad y desplazamiento empezarían desde cero, ya que se parte de un reposo. Así también se implementaría fórmulas de aceleración y asegurarme de que estoy utilizando la delta t adecuada es que me está mostrando una lista decente de datos. O sea que ni es ni muy poco ni mucho, porque luego al agregar puntos, bueno, ceros antes de un número, eh, llega a producir mucho más intervalos. Entonces, siendo no tan excesiva con el número de estos, hasta que sea un número adecuado, no tan excesivo.